Hola, bienvenidos al curso de Impacto Ambiental. Hoy hablaremos del cuarto subtema, EIA. ¿Qué es el EIA? El EIA es el estudio de impacto ambiental. Es una herramienta para que los tomadores de decisiones identifiquen los posibles impactos ambientales de los proyectos propuestos a fin de evaluar los enfoques alternativos y diseñar e incorporar medidas adecuadas de prevención, mitigación, gestión y monitoreo. La evaluación del impacto ambiental no puede separarse del impacto social del proyecto y por lo tanto, este último se considera como una dimensión fundamental del proceso de EIA. Tenemos otros conceptos que, esto según la FAO, podemos encontrar otros conceptos que dice estudio de impacto ambiental sociocultural. ¿Por qué? Porque se toma muy en cuenta en los proyectos la sociedad y la cultura del lugar donde se va a realizar el proyecto. Otra definición es un documento que describe pormenorizadamente las características de un proyecto o actividad que se pretende realizar o modificar. Es decir, podemos tener proyectos que comiencen desde cero, un proyecto que estamos ejecutando desde cero, o un proyecto que ya está realizado, una obra que ya está realizada, pero que quiere extenderse o quiere crecer. Entonces, es un proyecto que va a estar siendo modificado. Ese tipo de proyectos también necesitan un estudio de impacto ambiental. Debe proporcionar antecedentes fundados para la prevención, identificación e interpretación de su impacto ambiental y describir la acción o las acciones que se ejecutarán para impedir o minimizar sus efectos significantes o adversos sobre el ambiente. Un poco de historia sobre el estudio de impacto ambiental. Se empezó a hablar de estudio de impacto ambiental en los años 60 en Estados Unidos. Y debido a qué? A muchos problemas ambientales que no tenían solución por parte de la sociedad, fueron llegando a las instancias gubernamentales, a las personas que hacen las leyes, por medio de protestas en los años 60, y se crea este instrumento para prevenir todo este tipo de problemas que pueden acarrear nuestras actividades de producción, nuestras actividades de crecimiento como sociedad. Entonces tenemos que introduce las primeras formas de control de las interacciones, de las intervenciones humanas en el ambiente. Esta primera fase de estudio sobre el ambiente, entonces tenemos que introduce las primeras formas de control de las interacciones o de las intervenciones humanas en el ambiente, ya sea de forma directa o indirecta. Estos primeros estudios ambientales, que son los estudios ambientales, son investigaciones, introducen esos primeros controles. En base a estos primeros documentos que realizamos, tenemos las primeras controles en cuanto a vertido de agua, qué tanta proporción de coloides debe tener un vertido de agua, a qué temperatura se debe verter el agua, cuál es la disposición o la calidad que debe tener un agua para verterla a un cuerpo de río, al cuerpo de un río, ¿sí? Entonces, en base a esas primeras investigaciones de ella, tenemos esto. También tenemos otro tipo de respuestas, como qué cantidad de partículas suspendidas puede tener una emisión de una empresa, una emisión de humo de una empresa. Tenemos esa primera medida mediante instrumentos y procedimientos dirigidos a prever y evaluar las consecuencias de determinadas intervenciones. Todo esto con la intención de reducir, mitigar, corregir y compensar los impactos. El estudio de impacto ambiental es un instrumento importante para la evaluación del impacto ambiental de un proyecto. ¿Qué contiene entonces el estudio de impacto ambiental?
El estudio de impacto ambiental es un documento técnico objetivo de carácter pluridisciplinario. ¿Qué quiere decir esto? Que no solo en un estudio de impacto ambiental pueden intervenir personas que saben del ambiente, por ejemplo, ecologistas, ingenieros ambientales, no solamente ellos, pueden intervenir historiadores del arte, si estamos hablando de lugares que van a ser cerca de un monumento artístico, personas que sepan de música, personas que sepan de vialidad, ingenieros en vialidad, ingenieros civiles, topógrafos, personas que sean hasta chef, cualquier disciplina que nosotros podamos imaginar pueden intervenir como expertos de esa área en un estudio de impacto ambiental. Sigamos, que se realiza para predecir y gestionar impactos ambientales que pueden derivarse en la ejecución de un proyecto o actividad o decisión política, permitiendo la toma de decisiones sobre la viabilidad ambiental del mismo. Constituye el documento básico para el proceso de evaluación del impacto ambiental. En muchos de nuestros países ya es ley tener este documento como prerequisito para la solicitud de los permisos para la ejecución de un proyecto. Antes de nosotros comenzar un proyecto tenemos que tener este documento, que es un requisito para uno de los permisos que necesitamos para comenzar nuestros proyectos. ¿Por qué surge la necesidad de los estudios de impacto ambiental? Todo proyecto de desarrollo que demande una cantidad importante de recursos debe ser analizado y evaluado de forma tal que su realización sea económicamente factible y financieramente desarrollable. En muchos de nuestros países podemos encontrar muchos de nuestros países podemos encontrar obras a medio terminar porque no ha sido ejecutada de manera adecuada, no ha sido presupuestada de manera adecuada. Entonces encontramos estos tipos de problemas: una vialidad a medio terminar que tiene impacto sobre la sociedad, una vialidad que no se ha terminado, no permitiendo el flujo adecuado de las personas, destruyendo el paisaje porque no se termina, quedan solo estructuras, entonces tienen impactos paisajísticos. Esto se evalúa dentro de un estudio de impacto ambiental, que la ejecución del proyecto sea completa, que no vaya a quedar a medio terminar. Socialmente identificable, que la sociedad o el entorno donde se va a realizar el estudio de impacto sea socialmente identificable, las personas se identifiquen con el proyecto. Si nosotros arrancamos un proyecto y ese proyecto no está socialmente identificable, como lo he dicho en los subtemas anteriores, podemos tener el problema que después presentemos protestas, manifestaciones, demandas sobre ese proyecto, y que ese proyecto o no se ejecute, o cuando esté ejecutado y esté puesto en marcha, llegue a la mitad y sea cerrado. Entonces nosotros tenemos que el estudio de impacto ambiental nos permite evaluar esta variable. Y ambientalmente aceptable, que el lugar donde se vaya a realizar tenga las condiciones o nosotros podamos prevenir, mitigar o compensar esos impactos ambientales, ecológicamente hablando, ¿sí? El EIA es necesario por varias razones, entre las que destaca: defender y justificar una solución aceptada. Cuando evaluamos los impactos ambientales tenemos medidas ambientales o soluciones ambientales. Algunas de estas medidas son costosas, algunas de estas medidas implican investigación. Entonces con este proyecto nosotros podemos justificar ese dinero que se va a invertir en esa investigación para encontrar esa solución. Es decir,
Canalizar la participación ciudadana. Por medio del estudio de impacto ambiental podemos nosotros crear instrumentos, o se tienen ya instrumentos, para evaluar cuál es la opinión de la comunidad donde se va a realizar el proyecto. Su control aumenta la experiencia y la práctica. Su control aumenta la experiencia en la práctica. Gracias al estudio de impacto ambiental hemos avanzado en tecnologías ecológicas, teniendo nuevas soluciones a nuevos problemas que se presentan. Entonces vamos avanzando, porque como les dije, pues los estudios de impacto ambiental son investigaciones en muchos de los casos, y genera una mayor conciencia de la social del problema ecológico. A nosotros identificar los impactos y las consecuencias que tienen esos impactos, podemos tener personas o podemos crear conciencia a partir de eso y entender lo importante que somos nosotros para el planeta y lo importante que es el planeta para nosotros, ¿sí? Mejora nuestro propio entorno y calidad de vida. Hacia el desarrollo sustentable tenemos ciudades completamente ecológicas que no solamente tienen energía sustentable y tratamiento de aguas residuales y gestión de residuos, sino son ciudades diseñadas para vivir de manera ecológica. Son ciudades donde se cultivan los alimentos en la misma ciudad, son ciudades que contienen todo, contienen escuelas, contienen universidades para que no haya grandes desplazamientos, que la mayoría de las cosas que se usan son realizadas ahí para prevenir el impacto de movilización de recursos. Entonces son ciudades completamente ecológicas que no solamente nos hacen nuestra vida más fácil, sino que son hermosas porque tienen paredes verdes, jardines verticales, y que en nuestra psiquis pues nos hace sentir mejor. Estudios de impacto ambiental ayudan a perfeccionar un proyecto. A medida de que nosotros vayamos avanzando e identificando los impactos, vamos evolucionando con la tecnología que podemos implementar. Ok, según la FAO, categoría de los impactos ambientales según la FAO. Basándose en la evaluación ambiental inicial, recordando que la evaluación ambiental inicial es un chequeo de las características del lugar donde se va a realizar el proyecto, una lista de las cosas que hay en el lugar, de los animales que hay en el lugar, de la flora que hay en el lugar, es un chequeo general. El siguiente paso es la selección de una categoría ambiental para el proyecto, dependiendo de la naturaleza y la severidad de los potenciales impactos sociales y ambientales. Teniendo la categoría A, es un proyecto que puede conllevar impactos o riesgos negativos considerables, acumulativos o incluso potencialmente irreversibles. Típicamente estos proyectos pueden incluir intervenciones planeadas que pueden cambiar el uso del agua y la tierra existente, que pueden provocar nuevos usos de tierra, perturbar hábitats naturales necesarios para mantener la biodiversidad del lugar, conllevar una considerable expansión de la industria, introducir sistemas de embalses de agua, promover el uso de agroquímicos o necesitar la adquisición de tierras o promover el uso de agroquímicos o necesitar la admisión de tierras de la población local. Los proyectos inicialmente se clasifican como categoría B, pero pueden ser elevados a categoría A según sea el caso del impacto que esté realizando.
Los proyectos de categoría B no deben conllevar impactos ambientales socialmente asociados, ni ser negativos considerablemente, potencialmente irreversibles. Pero pueden todavía tener efectos adversos que pueden ser mitigarse con acciones preventivas adecuadas. En cuanto a los proyectos de categoría C, deben conllevar impactos ambientales no socialmente asociados, negativos, deben ser mínimos y nulos, individualmente o acumulativamente. Deben ser controvertidos en cuanto a los intereses del grupo de interés clave, es decir, dentro de la sociedad no deben ser controvertidos, no deben haber problemas sobre el proyecto que se va a realizar. ¿Ok? Más adelante hablaremos sobre la metodología que se usa para identificar los impactos y cómo se combinan los impactos.